Bendito sea el nombre del Señor. Sea bienvenido, amado hermano, hermana, que nos acompañan esta tarde. Bienvenidos a todos, hermanos y amigos que nos estarán viendo a través de las redes sociales. El Señor les bendiga. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta tarde de domingo vamos a iniciar una pequeña, corta enseñanza, pero a la vez poderosa. Amén. Porque esto nos va a permitir darnos cuenta, hermano, de que hay muchas cosas, oiga, que se enseñan dentro de las iglesias, ya sea católica o protestante, que son prácticamente todo lo contrario a lo que enseñó Jesús. Oiga, eso parece que es muy difícil de poder creerlo, ¿no? Pero vamos a estar dando algunos ejemplos, hermano, vamos a estar haciendo algunas comparaciones para que usted vea, para que usted oiga que esto realmente es así, hermano. ¿Y por qué razón se hace esto? Muchas veces porque se ha malinterpretado las Escrituras, oiga, es la principal razón. Pero vamos a ver, hermano, porque si no se nos muestra, es muy difícil de poderlo ver. Entonces necesitamos poder entenderlo para poder creerlo. Amén. Y el propósito de este estudio, hermano, es esclarecer el por qué sucede esto, ¿no? ¿Por qué actualmente se enseña y se vive en la mayoría de las iglesias, vuelvo a repetir, tanto católicas como protestantes, cosas que son todo lo contrario a lo que enseñó Jesucristo cuando éste estuvo aquí en la tierra? ¿Por qué está sucediendo esto? Si el mandamiento, oiga, el mandamiento de Jesús mismo se encuentra en Mateo 28:19, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy no vamos a escudriñar esta cita, nos vamos a enfocar en lo siguiente, en el verso 20, donde dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oigan, o sea que se tiene que enseñar a los nuevos discípulos ¿a qué? A que guarden todas las cosas que Jesús mandó, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿cuáles cosas son esas que Jesús mandó que se tienen que guardar? Y una vez que las conozcamos, las vamos entonces a comparar con las cosas que se están guardando actualmente en la mayoría de las iglesias, tanto católicas como protestantes, para ver si se está obedeciendo el mandamiento de Jesús, de Yeshua, o no. Necesitamos conocer qué es lo que Jesús enseñó y después compararlo, ¿no?, con las cosas que se guardan actualmente. Y en este estudio, hermano, solo nos vamos a enfocar en 2 o 3 cosas. Oye, porque hay muchísimas más, pero para que no se nos haga tan largo, solamente 2 o 3 cosas que actualmente se están haciendo y guardando en la mayoría de las iglesias, pero que cuando las examinamos cuidadosamente, nos damos cuenta que son todo lo contrario a lo que Jesús enseñó y vivió. Y como dije anteriormente, hoy solo nos vamos a enfocar en 2 o 3 cosas, aunque, como lo vuelvo a repetir, hay muchas más. Pero primeramente vamos a establecer que Jesús, que Yeshua dijo que él había venido para hacer la voluntad de su Padre, ¿verdad? ¿Y qué es hacer la voluntad de su Padre? Pues a cumplir los mandamientos del Padre. A eso vino. Y eso tenemos que establecerlo bien desde un principio, hermano. Que Jesús no vino a cambiar nada de lo que el Padre había establecido en un principio. Porque si no, eso no fuera a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? No, Él vino a obedecer lo que el Padre había ordenado, a darnos el ejemplo de cómo obedecerlo, pero correctamente, ¿no?
cómo interpretar las palabras del Padre, pero de una manera correcta, porque resulta que en la época de Jesús, hermano, no se estaba obedeciendo los mandamientos de Dios, tal y como Él los había establecido. En otras palabras, se estaba malinterpretando en cómo obedecerlos, en cómo ponerlos por obra. Y Jesús nos vino a mostrar, ¿no?, el camino. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo te voy a mostrar el camino, cómo se hace. Yo te voy a poner el ejemplo para que sus discípulos después, hermano, siguieran ese mismo ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a leer lo que dice en Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está, mi hermano. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Pues que se cumplan sus mandamientos, ¿verdad? Entonces podemos decir que Jesús vino a enseñarnos a cumplir los mandamientos de Dios, pero de una manera correcta, porque Jesús también dijo, hermano, en Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús está diciendo, yo soy la manera, yo soy la forma, yo tengo la verdadera interpretación de las Escrituras, ¿ah? La verdadera interpretación de cómo guardar los mandamientos del Padre, ¿ah? Porque como vuelvo a repetir, ya desde mucho tiempo antes de esa época, de la época de Jesús, hermano, pues ya se estaban malinterpretando las Escrituras y se le estaba dando más autoridad, mayor autoridad a las tradiciones de los ancianos. Oigan, las tradiciones de los ancianos son mandamientos de hombres, se le estaba dando mayor autoridad a esos mandamientos de hombres que a los verdaderos mandamientos de Dios. De hecho, hay una cita en Jeremías, capítulo 8, verso 8, que dice, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Vea lo que dice a continuación, dice, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Oiga nada más. ¿Ah? La pluma mentirosa de los escribas. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Recordemos que los textos de las Escrituras antiguamente, hermanos, se tenían en pergaminos. Ya. Entonces los escribas eran los que copiaban los textos a mano. No existían las imprentas, no existían las computadoras. Entonces se tenían que copiar a mano. Y los escribas, los encargados de copiar los textos, hermano, yo creo que muchas veces por error humano y otras veces a propósito, cambiaban, oiga, las palabras. Eso lo tenemos súper comprobadísimo, hermano, súper comprobadísimo. ¿Sí? Que aquí, miren, las escrituras que tenemos actualmente, existen muchas interpolaciones. ¿Qué son interpolaciones? Cosas que fueron agregadas. Oiga, ¿por quién? Principalmente, hermano, por aquellos que tuvieron las Escrituras bajo su mano, que fue la Iglesia Católica. Se hicieron muchas interpolaciones, se quitaron otras cosas. ¿Para qué? Para respaldar ciertas doctrinas. Por eso es que acá le dije cuando leímos Mateo 28, 19, ¿verdad? Donde dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dije que no iba a predicar de eso hoy, pero esa es una interpolación, hermano. Esa es una interpolación. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que es una interpolación? Porque mire, si usted lee, supuestamente esa fue la instrucción que Jesús dejó, ¿no? Que a los nuevos discípulos se les bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, oiga, ahí está registrado todo lo que hicieron los apóstoles. Y en ese libro, hermano, aparecen varios bautizos que se hicieron. Varios. Los apóstoles bautizaron, Pedro, Pablo. Pero va usted a creer que ninguno de ellos fue hecho en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo.
Ninguno. Fueron hechos en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, pero ninguno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí solamente hay dos opciones. O los discípulos no entendieron ese mandamiento de Jesús, o Jesús nunca dio ese mandamiento. Y eso es precisamente lo que sucedió, ¿verdad? Esa es una interpolación hecho por Roma. No vamos a profundizar mucho en esto hoy. Amén. Pero se dan cuenta, si ya desde el tiempo del profeta Jeremías, mi hermano, estaba sucediendo eso, que los escribas cambiaban en mentira. ¿Qué lo dice? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Oye, y eso a pesar de que Dios mismo dijo que no se le agregara ni que se le quitara a la palabra. Pero el ser humano se ha atrevido a eso y a más. A poner palabras en la boca de Dios. Oiga, a eso se ha atrevido. Ahora, recordemos cuál fue en un principio, hermano, porque dice la palabra que Juan vino a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Él vino delante del Señor. De hecho, hasta en su nacimiento fue primero que Yeshua, que Jesús, ¿verdad? Juan nació 6 meses antes que Jesús, ¿verdad? Por cierto, ¿cómo se le hace para entonces saber cuándo verdaderamente nació Jesús? Porque en los evangelios, hermano, no existe una cita que diga la fecha en que Jesús nació. No existe. Pero sí existe, o podemos saber cuándo es que nació Juan. De acuerdo a cuándo es que su padre, que era el sacerdote Zacarías, estaba sirviendo en el templo. Porque ahí fue cuando se le apareció el ángel y le dijo, ¿no? Le anunció que su mujer Elizabeth le daría un hijo. Entonces, sabiendo cuándo es que el sacerdote Zacarías estaba sirviendo en el templo, hermano, es que podemos saber cuándo es que nació Juan. Porque los sacerdotes, de acuerdo a su clase, servían por 2 semanas en el templo al año. 2 semanas al año. Entonces, sabiendo cuándo es que estaba sirviendo Zacarías, hermano, de ahí, pues ya nos relata todo, los evangelios, ¿no? Y Lucas regresó a su casa, estuvo con su mujer concibió. Entonces, sabiendo cuándo es que regresaba él a su casa, ahí podemos sacar cuentas, hermano. Y sabemos cuándo nació Juan. Y si solamente le agregamos 6 meses, entonces nos da el nacimiento de Jesús, porque en los evangelios también dice que al 6º mes del embarazo de Elizabeth, el ángel se le apareció a María y le anunció que también iba a dar a luz un hijo. Con 6 meses más solamente. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que si hay cómo, hermano, porque muchos dicen es que no hay cómo saber la fecha de nacimiento de Jesús. Sí hay cómo, hermano. Sí hay cómo, está aquí. Amén. Pero vea lo que estaba sucediendo ya en la época de Jeremías. Los escribas cambiaban las palabras, hermano. O sea, le ponían palabras en la boca de Dios, que Dios no había dicho. Le ponían o le quitaban también. Ahora, estaba hablando de Juan, ¿verdad? Por eso no me gusta meterme, ¿no? Porque Dios me desvío. Estábamos hablando de Juan, que Juan vino a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Pero recordemos cuál era el mensaje de Juan. En Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos. Pero ya Juan desde antes también había dicho, les decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Oiga, y vemos que después el apóstol Pedro, hermano, ahí en el libro de los Hechos, el mensaje que les da a estos judíos es el mismo: arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de Jesús. Ahí dice, hermano, ¿sí? Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Él no dice bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús o de Jesucristo. Pero esta palabra, hermano, arrepentidos, porque recordemos que ni Juan, ni Jesús, ni Pedro hablaban español, ni tampoco inglés. Entonces ellos hablaban hebreo, arameo. Entonces, ¿qué palabra hebrea usarían para cuando decían arrepentidos?
La única palabra que existe en hebreo para arrepentirse es la palabra teshuvah, que literalmente significa regresar. O sea, Jesús les estaba diciendo, Juan les dijo, Jesús, Pedro les dijo, regresen. ¿Regresen a dónde? Regresen a obedecer lo que está escrito, hermano. En la bendita palabra de Dios. Y dejen de estar obedeciendo las tradiciones de los ancianos. Dejen de estar obedeciendo los mandamientos de hombres. Ese sería el mismo mensaje actualmente. El mismo mensaje, hermano. ¿Para quién? ¿Solamente para los no creyentes? ¿Para los no cristianos solamente? No, hermano. Más bien para los creyentes, para los cristianos. Se les tiene que enseñar que es necesario regresar a obedecer lo que está escrito. Porque actualmente, hermano, ya se están obedeciendo a cosas que ni siquiera están escritas aquí. ¿Ya? Así se vive, hermano. Entonces, Jesús, Yeshua, Él vino a enseñarnos la forma correcta de interpretar las Escrituras y nos puso el ejemplo de cómo hacerlo. Pero ahora vamos a ver si actualmente la mayoría de las iglesias, tanto católicas como protestantes, hermano, se está haciendo como Él nos enseñó, o nuevamente se estará desechando el mandamiento de Dios y se están obedeciendo a mandamientos de hombres. Y vamos a iniciar por saber, oiga, porque de hecho hay muchas personas, hermano, muchos creyentes, oiga, creyentes que dicen que ya no se tiene que guardar actualmente el día de reposo que Jesús guardó. Oye, y que aún sus discípulos guardaron. Que ya no se tiene que obedecer más. ¿Cómo ven? Que ya no se tiene que obedecer más el cuarto mandamiento. Es lo que enseña. Pero vamos a ver cuál fue el día de reposo que Jesús guardó y que sus discípulos guardaron, para ver si actualmente se está guardando el mismo día de reposo entre las iglesias, tanto católicas como protestantes. Porque a estas alturas, hermano, pues ya no debería de existir ninguna duda si es que se tiene que guardar un día de reposo o no. Porque si Jesús lo guardó, hermano, es porque se tiene que guardar. Y de hecho, así lo declaró el Padre. O sea, esto no es negociable, hermano, si quieres o no, no. El Padre lo estableció. Para los judíos solamente, no. Lo estableció desde Génesis 2, hermano. Cuando ni siquiera existía el pueblo judío todavía. Pero vean lo que dice en las Escrituras. Vamos a ir a Éxodo 31:2 en adelante. Dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel. Miren, ahí está. Ni aquí siquiera en Éxodo, hermano, dice que este mandamiento solamente fue para el pueblo judío. No, aquí dice: tú hablarás a los hijos de Israel. El problema es que en mucho pueblo creyente, como no se conoce la historia del pueblo de Israel, se ha creído, se ha pensado que el pueblo judío es todo el pueblo de Israel. ¿Qué error tan grande? O sea, hay mucha ignorancia en cuanto a eso. El pueblo judío no es, ni nunca han sido todo el pueblo de Israel. Son parte del pueblo de Israel, pero no son todo el pueblo de Israel. Porque originalmente, ¿cuántas eran las tribus de los hijos de Israel? ¿Cuántas eran las tribus? 12 tribus. Y la tribu de Judá era solamente una, que es de donde descienden los judíos. Entonces, como te puedes dar cuenta, los judíos solamente son descendientes de una sola tribu. Sí, la más grande de las 12, pero sigue siendo una sola tribu. La tribu de Judá. Amén. Pero aquí está hablando, dice: tú hablarás a los hijos de Israel. O sea, tú vas a hablar a las 12 tribus. Si no, aquí dijera: habla a los judíos o habla a la casa de Judá. Pero no, aquí dice: habla a los hijos de Israel, a las 12 tribus. Entonces, este mandamiento es para las 12 tribus, no solamente para los judíos. ¿Okay? Dice: diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Oye,
¿Por qué dirá? ¿Por qué lo llamará en plural, mi hermano? ¿Por qué no dice, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo? Vamos a empezar a abrir ojos, hermano. Aquí. Porque sí, hermano, existen varios días de reposo establecidos por el Padre, no solamente del séptimo día. Dice, pero vea por qué es tan importante guardar los días de reposo que estableció el Padre. Dice, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. O sea, eso te identifica como verdaderamente pueblo de Dios. Amén. El estar obedeciendo los mandamientos del Padre. Dice, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Éxodo 31:14 dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Verso 15, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Éxodo 31:16. Guardarán pues el día de reposo. ¿Quiénes? Los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? No solo los judíos. Los hijos de Israel, celebrándolos por sus generaciones, por pacto perpetuo. Ahí está, mi hermano. Está claro aquí. Por pacto perpetuo, o sea, por siempre. Entonces, ¿por qué muchos enseñan que ya no? Porque no se está obedeciendo al mandamiento de Dios, mi hermano, por eso. Se está obedeciendo al mandamiento de hombres. Dice, verso 17, dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Ahí están, hermano, ya. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. O sea, el Señor está diciendo, ustedes van a hacer exactamente como yo hice. Yo trabajé 6 días, y en el séptimo día reposé, cesó y reposó. Y también las escrituras, hermano, respaldan que Jesús obedeció ese mandamiento de su Padre y enseñó a los discípulos también a obedecerlo. Oiga, o sea, Jesús guardó el séptimo día, hermano, como día de reposo. Muchos dicen, no, es que Jesús vino a obedecerlo, pero para que nosotros ya no lo obedezcamos más, así como no. Qué suave, ¿no? Jesús vino a cumplir los mandamientos de Dios para que nosotros, ahora sus hijos, ya no tengamos que obedecer más. Entonces, como Jesús vino a obedecer el mandamiento de no matarás, nosotros ya lo podemos, o sea, ya podemos matar, no pasa nada. Como Jesús ya obedeció el mandamiento de no fornicarás, no cometerás adulterio, nosotros ya podemos cometer adulterio, podemos fornicar, no hay ningún problema. Como Jesús ya vino a cumplir el mandamiento de no robarás, ya nosotros podemos robar y ya no somos condenados. ¿Será que así funcionan las cosas? No, mi hermano. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces hay algo, hermano, hay algo en la doctrina, en la enseñanza que no está correcto. Que en esa enseñanza que se nos ha dado. Porque vamos a ver, hermano, un ejemplo, para que veamos si verdaderamente Jesús obedeció ese mandamiento del Padre acerca de guardar el séptimo día como día de reposo. Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, ¿cuál día de reposo? Pues había ordenado el Padre, el séptimo día. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre, oigan, ¿se da cuenta? Como Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga
en el día de reposo. Precisamente, hermano, a la sinagoga se asiste en el día de reposo. O sea, se asistía y se sigue asistiendo a las sinagogas judías. ¿Ah? Dice, y se levantó a leer. Entonces, recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino, ¿verdad? O sea, yo tengo la correcta interpretación. Porque, hermano, si tú examinas todas las citas bíblicas en las que Dios ordena guardar el séptimo día como día de reposo, pues ahí no aparece escrito ninguna instrucción en cuanto a qué era permitido hacer y qué no hacer en ese día de reposo. Pero, ¿y entonces por qué se decía en el tiempo de Jesús que no era lícito sanar, que no era lícito cargar los lechos en el día de reposo? ¿Por qué se decía eso si en toda la Biblia, hermano, no hay instrucciones que prohíba eso? ¿Ah? Solamente se te dice, vas a guardar el séptimo día como día de reposo, no vas a trabajar, pero ya no se te da instrucciones específicas de qué se puede hacer y qué no hacer en el día de reposo, ¿verdad? Porque recordemos que Jesús hizo sanidades en el día de reposo. Oigan, y por eso es que muchos creyentes piensan que Jesús quebrantó el día de reposo. Por eso dicen, Jesús lo quebrantó, pues nosotros también lo quebrantamos. No, hermano, eso se enseña, eso se cree, porque se ignora lo que Dios define como pecado en su palabra. Se ignora eso, se ignora qué es pecado. La definición la tenemos en primera Juan 3:4, ¿verdad? Porque todo el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Oiga, entonces, si ya vimos que el guardar el día de reposo está dentro de la ley, ya lo leímos en Éxodo 31, ¿no? Entonces, el transgredir el día de reposo, eso es pecar. Entonces, si Jesús infringió el día de reposo, eso quiere decir que entonces él pecó. ¿Verdad? Tan fácil. Pero él mismo dice que no, hermano. En el verso 5 de 1 Juan 3:5 dice que él no pecó, hermano. Que él no transgredió. Entonces, ahí te puedes dar cuenta que hay cosas, hermano, que se han entendido erróneamente. Se les ha dado una errónea interpretación. Porque si Jesús hubiera pecado, entonces no hubiera calificado para ser el Cordero de Dios. No nos hubiera podido redimir a nosotros de nuestros pecados, si Él hubiera pecado. Entonces, el Cordero tenía que ser ¿cómo? Sin mancha y sin arruga. Oiga, sin pecado. Entonces Jesús no pecó. ¿Ah? Vamos a dejar bien claro esto. Jesús no pecó. Él no infringió la ley de su Padre. No la infringió. Entonces, ¿qué fue lo que infringiría él? Porque ciertamente, hermano, sí infringió algo Jesús, pero no la ley del Padre. Ahora, te decía hace un momento que aquí en la palabra de Dios no hay instrucciones específicas de qué se puede hacer en el día de reposo y que no. Y entonces, ¿en dónde habrá esas instrucciones? Esas instrucciones están en los libros de tradiciones judías, en las tradiciones de los ancianos. ¿Y qué te dije que eran las tradiciones de los ancianos? Mandamientos de hombres. Entonces Jesús lo que transgredió fueron los mandamientos de hombres, no los mandamientos del Padre. Pero estas personas en el tiempo de Jesús, hermano, tomaban estas tradiciones de los ancianos, tomaban estos mandamientos de hombres como si hubieran sido mandamientos dados por Dios mismo. Tal y como sucede actualmente en muchas vidas, nada ha cambiado en cuanto a eso, hermano. Pero, ¿qué hace Jesús, hermano, en ese tiempo? ¿Qué hizo? Pues les estaba hablando a ellos y nos está enseñando a nosotros, hermano, cuál es la verdadera interpretación, qué es lo que verdaderamente Dios aprueba que se haga en el día de reposo. Pero vamos a continuar leyendo en Lucas 13, capítulo 13, verso 10. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad,
y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero ve lo que sucede. En el verso 14 dice: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Oiga, nada más, ¿sí? O sea que ahí Jesús, hermano, estaba haciendo ¿qué? Estaba haciendo un bien, ¿no? Aunque fuera día de reposo. De hecho, en el día de reposo, hermano, los sacerdotes, recordemos que Dios dio el mandamiento a Abraham en Génesis 17, que de edad de 8 días de nacido se tenía que circuncidar todo niño, ¿verdad? Y si ese 8º día, hermano, caía en día de reposo, ¿acaso los sacerdotes no hacían la circuncisión? La hacían para no quebrantar el mandamiento de Dios. No le decían: no, ¿sabes qué? Ven un día antes o ven un día después. No. En el 8º día, aunque cayera el día de reposo, ellos realizaban la circuncisión. Hay otro ejemplo en Juan capítulo 5, verso 2. Dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y vea lo que dice, y era día de reposo aquel día. Híjole, oiga, se aventó una sanidad Jesús en el día de reposo. De seguro que desobedeció al Padre. Pues no, mi hermano, al Padre no desobedeció. Como te vuelvo a repetir, el Padre nunca ordenó que no se podían hacer sanidades en el día de reposo, que no se podía hacer el bien en el día de reposo. Eso nunca lo ordenó el Padre. ¿Y quién lo ordenó entonces? Los hombres. Está dentro de las tradiciones de los ancianos. Continúa diciendo Juan 5:10, dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? ¿Quién se atreve a quebrantar ese mandamiento que nosotros hemos establecido? ¿No? Así prácticamente le dijeron. Dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa
peor. O sea que el cargar los lechos no era pecado, ¿verdad? Porque Jesús mismo le dijo, toma tu lecho y anda. ¿Ah? Y aquí le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Y vea lo que dice aquí, hermano, y esto es algo que no se entiende correctamente en la mayoría del pueblo creyente. Dice, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo. Muchos se toman ahí, ¿ya ves? Aquí dice que estos judíos estaban diciendo que no solamente quebrantaba el día de reposo. Sí, de acuerdo a sus mandamientos. De acuerdo a los mandamientos dados por hombres, no de acuerdo a los mandamientos dados por el Padre. De acuerdo a los mandamientos dados por el Padre, Jesús estaba en completa obediencia. Pero de acuerdo a los mandamientos de hombres, Jesús estaba quebrantando el día de reposo. ¿Por qué? Porque hacía sanidades. Porque le dijo a este paralítico, toma tu lecho y anda. De hecho, en cuanto a los mandamientos de los lechos, hermano, estos hombres habían establecido que sí se podían cargar los lechos, pero solamente hasta cierta distancia del templo. Si te pasabas de esa distancia, ya estabas quebrantando el mandamiento. Oiga, nada más. Pero esos son mandamientos dados por hombres, hermano. Tradiciones, costumbres, solamente. Como por ejemplo, miren, acabamos de pasar la Pascua, ¿no? Hace un par de semanas, ¿no? En lo que es la tradición, esa tradición que viene de Roma, que esos son mandamientos de hombres, oiga. ¿Qué es lo que establecen, por ejemplo? Desde el miércoles de ceniza, ¿qué es lo que establecen? Pues que de ahí ningún viernes se puede comer carne, ¿verdad? La cuaresma, ¿verdad? Durante la cuaresma. No se puede comer carne. ¿Y en dónde está escrito aquí, hermano, que no se puede comer carne? Durante la cuaresma, los viernes. ¿Dónde está establecido? En ningún lado. Es más, hermano, bíblicamente, durante la semana en que Jesús murió, es cuando más carne se come. Durante la Pascua, hermano, durante la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura dura 7 días, y en cada uno de esos días se sacrifican animales para comer. Entonces, ¿cómo que no se puede comer carne? Solo pescado. ¿Y quién dijo eso? ¿El Padre? No, mi hermano, ese es un mandamiento de hombres. Y si alguien lo hace, si alguien no obedece, hermano, ¿qué decir? Estás en pecado. Oiga, ¿te das cuenta cómo ni siquiera se conoce lo que verdaderamente es pecado? Oiga, no guardar el día de reposo establecido por el Padre, el del séptimo día, eso sí es pecado. ¿El comer carne en cuaresma es pecado? No, mi hermano, no es pecado. No fue ordenado por Dios. Si no fue ordenado por Dios, entonces no es pecado. Si fue ordenado por un hombre, entonces eso no es pecado. Amén. Esos son mandamientos dados por hombres. Así estaba este mandamiento, hermano, en el tiempo de Jesús, de que no se podían cargar los lechos. Oiga, pero vean, dice, vamos a leer nuevamente el verso 18, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sí, de acuerdo a sus mandamientos, estaba quebrantando el día de reposo, porque en sus mandamientos estaba que no se podía sanar a ningún enfermo. Esto lo hemos hablado ya en otras ocasiones, ¿verdad? Que la mayoría de estos escribas y fariseos estaban del lado de Shammai, un anciano que vivió una generación antes de Jesús.
Había dos escuelas rabínicas de la época, una generación antes de Jesús. Shammai y Gilel. Gilel, el abuelo de Gamaliel, ¿verdad? El maestro de Pablo. Ellos, esas dos escuelas rabínicas, esos dos ancianos, hermanos, tenían una manera muy diferente de interpretar la Torá. Shammai, que ya hemos hablado anteriormente, él era muy rígido en cuanto a su observancia del Shabbat, del día de reposo, muy rígido. Él decía, por ejemplo, que se debía de guardar el Shabbat a rajatabla, o sea, a toda costa. Eso quería decir que si alguien se enfermaba en día de reposo, decía Shammai, lo siento mucho, te puedes morir si quieres, pero no te podemos atender porque es día de reposo. Así era su interpretación, hermano. Muerte si quieres, pero no te podemos atender porque es día de reposo. Hay que guardar el día de reposo a toda costa. Por otro lado, Gilel, él tenía otra interpretación muy diferente, hermano. Él interpretaba que se podía hacer el bien en el día de reposo. Y Jesús, de hecho, más adelante, hermano, él lo dice como que él se está haciendo al lado de Gilel, de la interpretación que le estaba dando Gilel. Claro que estas son cosas, hermano, que se desconocen en la mayoría del pueblo creyente. No se toman en cuenta estas cosas. Cosas que existen en la cultura, hermano, en la que vivió Jesús y los apóstoles. Cosas que son muy importantes conocerlas para de esa manera poder interpretar lo que está escrito aquí de una manera correcta, mi hermano. Pero hay quienes, miren, ni siquiera toman en cuenta lo que está escrito en el Antiguo Testamento, hermano, para poder interpretar correctamente lo que está escrito en el Nuevo. Imposible, hermano, si el Nuevo Testamento es una continuación de lo que está escrito en el Antiguo. Esto también ya hemos hablado, ¿verdad? Que en el cristianismo se nos enseña, hermano, en muchas partes del cristianismo se nos enseña ya no tomar en cuenta lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Ahora solamente enfócate en el Nuevo. Ya el Antiguo ya no aplica para nosotros, eso era para los antiguos solamente. Por eso se llama Antiguo Testamento. Pero para nosotros solamente lo que está escrito en el Nuevo. Así se nos enseña. Y en el pueblo judío sucede al revés. A ellos se les enseña que no tomen en cuenta el Nuevo Testamento, solamente el Antiguo. Al revés totalmente, ¿verdad? A nosotros que no tomemos en cuenta el Antiguo, que solamente el Nuevo, y a ellos que no tomen en cuenta el Nuevo, que solamente el Antiguo. Oiga, pero miren, cuando un creyente, hermano, se atreve, porque para esto hay que ser atrevidos. Hay que ser atrevidos, hermano. Cuando alguien se atreve a tomar en cuenta en su vida las escrituras que Jesús y que los primeros apóstoles tomaron como base para sus enseñanzas, ahí es cuando, hermano, les empieza a caer el 20 de todo. Ahí es cuando empiezan a interpretar correctamente lo que está escrito en el Nuevo Testamento, hermano. Lo mismo le sucede a un judío. Oye, a los judíos se les enseña, a muchos judíos se les enseña, hermano, que no lean el Nuevo Testamento porque en el Nuevo Testamento hay instrucciones específicas de cómo matar judíos. Oye, sí, hermano, así se les enseña. Te lo digo porque yo escuché el testimonio de un judío. Y dijo que un judío sefardita. Dice que él, su abuelo, le dijo: hijo mío, nunca vayas a leer el Nuevo Testamento, porque ahí hay instrucciones específicas de cómo matar judíos. Y él dijo: por mucho tiempo yo no me atreví, o fui obediente al mandamiento de mi abuelo. Pero después me entró la curiosidad, dijo, y empecé voy a leerlo. Se consiguió un Nuevo Testamento, hermano, y empezó a leer. Dijo, y lo que me di cuenta, que ahí había pura
Puro judaísmo. Oiga. Claro que él lo entendió de una manera muy diferente a un creyente, porque él conoce perfectamente lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Conoce el contexto. Entonces ya cuando lee algo del Nuevo Testamento, como ya conoce el contexto, le va a dar una interpretación correcta. Pero un cristiano, un creyente, hermano, que no conoce lo que está escrito en el Antiguo y solamente lee el Nuevo, pues no va a tener el contexto y le va a dar una interpretación totalmente errada. Es lo que ha sucedido. Entonces, muchos se atreven a decir que no, que ya el séptimo día no se tiene que guardar como día de reposo. ¿Cómo no? Si es el cuarto mandamiento, hermano, estoy seguro que hasta en la sala de sus casas o de sus comedores, ahí tienen un cuadro con los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento dice, acuérdate de guardar el día de reposo. Ahí lo tienen, pero enseñan que no, ya no. O sea, ya no hay que guardar el cuarto mandamiento, ya no hay que obedecer. ¿Por qué no? ¿Te das cuenta? Entonces, estos judíos dicen que procuraban matar a Jesús porque no solo quebrantaba el día de reposo, sí, lo estaba quebrantando de acuerdo a los mandamientos establecidos por ellos, que prohibían muchas cosas, ¿no? Hacer sanidades, de acuerdo a la interpretación que le daba Shammai. Pero no de acuerdo a lo establecido por el Padre. Porque Jesús, hermano, fue declarado como un hombre puro, limpio, para poder ser el Cordero de Dios. Entonces por eso quería matarlo, hermano, porque no obedecía a los mandamientos. Es más, hay un texto del Nuevo Testamento en donde estos religiosos le reclaman a Jesús que por qué sus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos. ¿Ah? Así le dicen. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ese es otro mandamiento de hoy. ¿Ah? El lavamiento de manos. Otro mandamiento de hoy. Oiga, porque no le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a lo establecido por el Padre? Conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Por qué no andan conforme a eso? No le dijeron eso, hermano. ¿Por qué no andan conforme a las tradiciones de los ancianos? El mismo Pablo más adelante dice, él también dice que él era muy celoso de guardar las tradiciones de sus padres. Oiga, muy celoso de guardar los mandamientos de hombres. ¿Se da cuenta? Entonces, existe mucha ignorancia, hermano, dentro del pueblo creyente, por no tomar en cuenta contextos políticos, culturales y religiosos de la época. Entonces, si se desconoce esto, miren, se tuercen las palabras de Pablo y otras porciones de las Escrituras, ¿verdad? Entonces, en la interpretación del Talmud, que son las tradiciones de los ancianos, de estos judíos que en realidad eran los líderes religiosos del pueblo, eran los fariseos, los saduceos, Jesús estaba quebrantando el día de reposo porque hacía sanidades en él. Pero como repito nuevamente, esa interpretación está basada no a lo que está escrito en la Torá, la ley de Moisés, porque ahí no hay ninguna instrucción a qué es permitido hacer y qué no hacer en el día de reposo, sino que estaba basado en las tradiciones de los ancianos, en los mandamientos de hombres, en la ley oral. Es como, por ejemplo, si en la actualidad alguien me acusara a mí de quebrantar y de no participar del miércoles de ceniza, cuando no hay nada escrito en la Biblia acerca de ese rito pagano, sino que es una tradición, es una costumbre, es un mandamiento dado por hombres, pero que hay muchas personas que lo han tomado como si verdaderamente fuera un mandamiento de Dios. Pues algo así sucedía en el tiempo de Jesús, de Yeshua. A pesar de que Jesús, hermano, les explicaba la verdadera interpretación de ese mandamiento, estos líderes religiosos no lo aceptaban, porque muchas veces la tradición y las costumbres resultan ser más fuertes que la verdad. Nuevamente repito esto, hermano, nada ha cambiado en la actualidad.
en cuanto a esto. Vean lo que dice Mateo 12:9. Dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Oiga, lo estaban probando, ¿verdad? Verso 11 dice: Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le eche mano y la levante? Oiga, ¿ah? Esa pregunta, si su oveja cae en un hoyo, ¿no le echan la mano y la levantan? ¿O la dejan ahí hasta que pase el día de reposo? Pero lógicamente que la iban a sacar. ¿Ah? Dice: por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Nuevamente, él dice aquí la palabra en plural, ¿verdad? Días de reposo, sí, porque hay más días de reposo. Que estos días de reposo se ignoran en la mayoría del pueblo creyente. Pero es lícito hacer el bien, hermano. O sea, para los que no conocen al menos un poquito de historia del pueblo de Israel, pues no conocen lo que años antes había interpretado Gilel, ¿verdad? Pero ahí Jesús está haciendo del lado de Gilel, no del lado de Shammai. Del lado de Gilel. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Oiga, estaban furiosos, hermano. Estaban enojadísimos de que había aparecido alguien que no se sometía a sus mandamientos. Jesús, él, hermano, solamente obedecía los mandamientos del Padre. No obedecía ningún mandamiento de hombres, ningún mandamiento de la religión, no. Ninguno, solamente lo establecido por el Padre. Ahora, esta interpretación que tenían de las escrituras en cuanto al día de reposo, estos líderes religiosos, como ya dije, la habían adoptado de Shammai. ¿Ah? Ya explicamos cuál era la interpretación de Shammai. Entonces, este mandamiento de guardar el día de reposo del séptimo día, ya vimos que fue ordenado desde Génesis. Génesis 2. No es un mandamiento que haya sido solamente ordenado para los judíos. Miren, aquí está la cita que le mencioné hace rato de primera de Juan 3:4. Ya con esto vamos a cerrar hoy. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Oiga, hasta pecado es infringir la ley de Moisés. Eso es pecado. No el comer carne en la cuaresma, eso no es pecado, hermano. Eso no está escrito en la ley de Moisés. Es más, en la ley de Moisés está escrito comer mucha carne. Lo contrario. Y es que es así, hermano. Los mandamientos de hombres o los mandamientos de Dios siempre van a ir en contra de los mandamientos dados por hombres. Entonces, si Jesús pecó, ¿cómo nos podría limpiar de nuestros pecados? No, claro que no, hermano. Sino que Él nos vino a enseñar y a poner el ejemplo de cómo cumplir los mandamientos de Dios, pero de una manera correcta. Vean con lo que sigue, lo que continúa diciendo 1 Juan 5. Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahí está, hermano. ¿Ah? ¿No que Jesús había pecado al infringir el día de reposo? No, Jesús no pecó. Aquí lo dice, no hay pecado en Él. Si Jesús hubiera pecado, hermano, si hubiera transgredido el día de reposo, entonces no hubiera calificado para ser el Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios tenía que ser perfecto, sin mancha, sin pecado. ¿Ah? Ahora, hay otras personas, otros creyentes, que dicen que como Jesús ya guardó el día de reposo y cumplió toda la ley por nosotros, eso quiere decir que ya nosotros no tenemos que cumplir más la ley de Moisés, la Torá. Pero ya vimos que ese es un error de interpretación de las escrituras. Porque de otra manera podríamos decir que Jesús, pues si ya cumplió todos los demás mandamientos, ¿verdad? No robarás, no adulterarás, no mentirás, nosotros ya lo podemos hacer. No, porque ya estamos en la gracia. No,
Mateo 2:23 dice, aquí está lo que les decía hace rato. Vamos a leer esto y con eso sí ya cerramos. Dice, aconteció, Marcos 2:23, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? Verso 26. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, oiga lo que les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Oiga, y lo que Jesús les está enseñando aquí, hermano, a estos fariseos, es que para Dios es más importante, por ejemplo, la salud de un hombre, ya que el día de reposo fue hecho no como una carga más, sino para el bienestar del hombre, y no el hombre para el bienestar del día de reposo. Y además dijo, yo soy Señor aún del día de reposo, pero aún así lo guardó, para así cumplir con toda justicia. Recordemos lo que pasó con David, hermano. David iba huyendo, no por cobarde, sino porque él respetaba la unción que había sido derramada sobre el rey Saúl, ¿verdad? Saúl lo iba persiguiendo porque le quería quitar la vida. Y David iba huyendo de él, hermano. Ahí no nos dice cuánto tiempo ya llevaban sin comer, pero de seguro que ya estaba peligrando su vida. Por eso es que llegó casi desesperado a la casa de Dios, ahí con Abiatar, somos el sacerdote. Dijo, ¿no tienes algo que comer a la mano? Y el sacerdote le dice, híjole, no he ido a la marqueta esta semana todavía, pero lo único que tengo son los panes de la proposición que acabo de retirar esta mañana, porque cada semana se cambiaban los panes. Pero esos panes que retiraban del altar, hermano, solamente los podían comer los sacerdotes, nadie más, era pecado. Pero como peligraba la vida de David, la vida de sus hombres, se los dio. Y ellos comieron, y así, hermano, evitaron de morir de hambre. O sea, se hizo un bien, ¿no? Amén. Entonces, por eso Jesús dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para el bienestar del hombre, y no el hombre para el bienestar del día de reposo. Jesús, Él dice que es Señor aún del día de reposo. Ahora, ¿para qué bautizaba Juan? Para perdón de pecados. O sea que Jesús no necesitaba bautizar, ¿verdad? Que no había pecado. Pero aún así, hermano, dice que llegó e hizo línea. No se fue al frente de la línea, no. A ver, abran paso que llegó el rey. No. Fue, hermano, se formó hasta que le tocó su turno. Y llegó con Juan, y Juan no lo quería bautizar. Señor, pero si tú ni necesitas bautizarse, tú no has pecado. Es más, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Deja, digo así, deja, para así cumplir con toda justicia. Oiga, y Juan lo bautizó, hermano. En toda la enseñanza era la forma en que bautizaba Juan. No vamos a hablar de eso. Pero al salir de las aguas, dice que se abrió el cielo, se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Oiga, ¿por qué? Porque, hermano, Jesús obedeció, no necesitaba hacerlo, pero obedeció. Bendito sea el nombre del Señor. Pues, hoy creo que nomás alcanzamos a llegar a la mitad de esta enseñanza, hermano. Pero vamos a continuar el próximo domingo, amén, con la segunda parte de esta enseñanza para una vez que conozcamos, no estamos conociendo de que Jesús guardó el día de reposo ordenado por el Padre. Ya explicamos esta errónea interpretación que se ha dado entre el pueblo creyente de que Jesús transgredió, no transgredió el día de reposo ordenado por el Padre, no. Entonces ya después, en el próximo estudio, hermano,
Vamos a comparar si actualmente entre el pueblo creyente se está guardando el mismo día de reposo que guardó el Señor o no. Amén. Eso lo vamos a dejar para el próximo domingo. Mientras tanto, pues que el Señor les bendiga. Y fue un placer, hermano, el haber estado compartiendo esta enseñanza con todos ustedes. Y de hecho, esta enseñanza va a quedar ahí en nuestra página de Facebook. Y ya más adelante en la semana la voy a subir también a la página de YouTube. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.